Los embargos hipotecarios suben hoy como la espuma. Yo podía firmar un decretos de foreclosure quizás 3 a la semana, 3 o 4 a la semana. ¿Y ahora? Ahora firmo de 75 a 100 a la semana. Una impresionante cifra. Decenas y decenas de casos se reciben en las cortes y son vistos por un juez en solo 1 hora y media cada semana. 1 hora y media porque el juez lo apresuró un poquito. Otros casos llevan más tiempo que otros. Y prácticamente en 60 segundos toma una decisión. Jamás me imaginé que esto sucedería. Yo creo. La mayoría de los foreclosures procesados, según la jueza Margarita Esquirós, pertenecen a un determinado periodo. Son hipotecas que se firmaron entre el año 2004 y 2007. Significante es lo que vive el condado Miami-Dade. La cifra de embargos hipotecarios es alarmante. Se habla de un 15% de aumento en comparación con el 2008. Hay muchas propiedades que se compraron para investments, hay muchas propiedades que son homestead, pero honestamente casi todos son refinanciamientos. El pasado mes de marzo, más de 3,000 medidas presentaron los representantes de los bancos contra los propietarios. La última llamada que... Propietarios como este, un padre de familia, por mostrarles un ejemplo de esta trágica realidad que se vive actualmente en Estados Unidos. Yuri Pérez está casado y tiene 2 hijos de 4 y 11 años de edad. Como trabajador independiente no pudo continuar con los pagos de su casa cuando comenzó la crisis económica. El trabajo empezó a decaer y ya las entradas eran totalmente reducidas hasta menos del 50%, ¿no? Y como le decía yo a los bancos que me llamaban, bueno, o comen mis hijos o pago mis deudas. El subprime lending fue el que causó, yo creo, el problema. Para la jueza de circuito del condado Miami-Dade, Margarita Esquirós, la crisis de los embargos hipotecarios que explotó en el 2007 tiene un punto clave de origen. Las hipotecas eran siendo dadas por los bancos por cantidades inmensas, enormes, que nadie ha visto nunca préstamos por esa cantidad de dinero. Este es precisamente el factor de la controversia en la actual batalla entre los abogados de los bancos y de las personas involucradas en los foreclosures. La supervisión que debió existir de esos tóxicos préstamos que se hicieron en muchos casos a través del intermediario hipotecario o mortgage broker. No es como las personas se piensan que el banco fue el que hizo el préstamo. Estos préstamos son todos comprados. Muchos de los fraudes que las personas no son hechos por los bancos. Eran todas estas compañías pequeñas que abrieron durante el tiempo que el mercado estaba tan... Eso es mentira. Le están dando el dinero a la persona sin hacer averiguaciones. Y entonces embarcan para hablar en cubano, embarcan al cliente, embarcan al inversionista. La gran pregunta que surge ante esta disyuntiva es: ¿por qué los bancos no chequearon como se hacía en años anteriores los ingresos y los trabajos de esos compradores de casas? ¿Por qué? Porque ellos con ese préstamo y se lo venden a un inversionista. No están prestando su dinero. Otra interrogante es: ¿no sabían los compradores de las casas cómo se había logrado su préstamo y qué estaban firmando? Otro flechazo en la presente tragedia de los foreclosures está disparado hacia los tasadores de viviendas. ¿Cómo las valoraban? Las valoraban a una cantidad mucho mayor de lo que la propiedad eventualmente valió, porque entonces empezaron a bajar de precio. Llegando a la actual situación en la que por años se han incrementado los embargos hipotecarios, ¿están los bancos tratando de ayudar a esas personas o familias que están a punto de perder su vivienda? Los bancos están tratando de trabajar con las personas que tratan de contratar al banco. El problema es que muchas de las personas no tratan de contactar al banco para pedirle tiempo, para hacer una modificación, para hacer un short sale. Lo que le están ofreciendo los bancos a las personas no son suficientes para que esa persona pueda alejarse del foreclosure en sí. Es un número muy interesante que más del 70% de las personas que hacen modificación caen en foreclosure otra vez. Los embargos hipotecarios han sido durante los últimos 3 años la pesadilla de la cual no ha podido escapar ningún grupo étnico o comunidad en Estados Unidos, pero al parecer todo indica que los latinos son los más afectados. Hay una variedad, hay americanos muchas veces, pero hay muchos latinos y latinos de diferentes países. Dentro del estado de la Florida, el latino tiene mucho más foreclosure que el negro, que el americano, que el judío.
Un dato interesante en toda esta situación es que esta principal sala de la Corte de Circuito del Condado Miami-Dade fue construida en los años 30 cuando había una recesión. Ahora está remodelada también en una recesión y recibiendo muchos casos de embargos hipotecarios. Con la ley y para la ley, Alberto Tavares.